pero desde el segundo día tuve que ir a dormir al hotel, y de antemano sabía que había de encontrar fatalmente en él la tristeza. Era como un aroma irrespirable que desde mi nacimiento exhalaban para mí todas las habitaciones nuevas, es decir, todas las habitaciones en las que de ordinario habitaba no me hallaba presente yo. Mi pensamiento permanecía en otra parte y en su lugar enviaba solamente a la costumbre, pero yo no podía encargar a esta sirvienta menos sensible que se ocupase de mis cosas en un país nuevo, donde la precedía, a donde llegaba solo, donde tenía que hacer entrar en contacto con las cosas al yo que no volví a encontrar sino con intervalos de varios años, pero siempre el mismo, sin haber crecido desde Combray, desde mi primera llegada a Balbec, llorando sin que pudiera consolársele en el rincón de una maleta deshecha. Ahora bien, me había engañado. No tuve tiempo de estar triste, porque ni un instante estuve solo. Es que del antiguo palacio quedaba un sobrante de lujo inutilizable en un hotel moderno y que, despojado de toda afectación práctica, había cobrado en su ociosidad una especie de vida, pasillos que volvían sobre sus pasos y cuyas idas y venidas sin finalidad cruzaba uno a cada momento, vestíbulos largos como corredores y decorados como salones, que más bien parecían habitar allí que formar parte de la habitación, que no había sido posible hacer entrar en ningún cuarto, pero que rondaban en torno al mío y vinieron enseguida a ofrecerme su compañía, a modo de vecinos ociosos, pero callados, fantasmas subalternos del pasado a quienes se había permitido que permaneciesen sin hacer ruido a la puerta de las habitaciones alquiladas y que cada vez que me los encontraba en mi camino daban muestras de una silenciosa deferencia para conmigo. En resumen, la idea de una vivienda simple, co simple continente de nuestra existencia actual y que nos resguarda tan solo del frío de la vista de los demás, era absolutamente inaplicable a aquella morada, conjunto de habitaciones tan reales como una colonia de personas asistidas de una vida silenciosa, desde luego, pero que estaba uno obligado a encontrar de nuevo, a evitar, a acoger cuando volvía a casa. Trataba uno de no molestar y no podía contemplar sin respeto el gran salón que había adquirido desde el siglo XVIII la costumbre de extenderse entre sus soportes de oro viejo bajo las nubes de su techo pintado, y se sentía una curiosidad más familiar respecto de las reducidas habitaciones que, sin el menor cuidado de la simetría, corrían en torno a aquel, innumerables, asombradas, huyendo en desorden hasta el jardín a que bajaban tan fácilmente por 3 escalones mellados. Si quería salir o volver a mi cuarto sin tomar el ascensor, ni que me viesen en la escalera principal, otra más pequeña, privada, que ya no prestaba servicio, me tendía sus peldaños tan hábilmente dispuestos uno a seguida de otro, que en su gradación parecía existir una proporción perfecta del género de la que en los colores, en los perfumes y en los sabores vienen frecuentemente a conmover en nosotros una sensualidad particular, mas la que hay que en subir y bajar por esta escalera había tenido que venir aquí para conocerla, como en otro tiempo, a una estación alpestre para saber que el acto habitualmente inadvertido de respirar puede ser un constante deleite. Recibí la exención de esfuerzo que sólo nos conceden aquellas cosas de que hemos hecho un largo uso, cuando puse por vez primera los pies en aquellos peldaños, familiares antes de ser conocidos, como si poseyesen depositada acaso, incorporada a ellos por los dueños de antaño, a quienes daban cada día acogida, la anticipada blandura de costumbres que aún no había contraído yo y que, además, no podría menos de debilitarse en cuanto me hubiese avesado a ellos. Abrí una habitación, la doble puerta volvió a cerrarse tras de mí, los cortinones hicieron entrar un silencio sobre el cual sentí como una embriagadora realeza, una chimenea de mármol, decorada con cobres cincelados, que hubiera sido un error creer que sólo sabía representar el arte del directorio, me daba fuego, y una butaquita baja de patas me ayudó a calentarme tan confortablemente como si me hubiese sentado en la alfombra. Los muros ceñían la habitación, aislándola del resto del mundo, y para dejar entrar en ella, para encerrar en ella
lo que la hacía completa, separábanse ante la biblioteca, reservaban el hueco del lecho, a cuyos lados unas columnas sostenían ligeramente el techo realzado de la alcoba, y la habitación se prolongaba en profundidad en dos gabinetes tan anchos como ella, el último de los cuales colgaba de su muro para perfumar el recogimiento que en él iba a buscarse, un voluptuoso rosario de iris. Las puertas, si las dejaba abiertas mientras me acogía a este último retiro, no se contentaban con triplicarlo, sino que dejase de ser armonioso, ni hacían solamente gustar a mi mirada el placer de la extensión, a par del de la contemplación, sino que, además, añadían al placer de mi soledad, que permanecía inviolable y dejaba de estar encerrada, el sentimiento de la libertad. Este escondrijo daba a un patio hermoso, solitario, que me encantó tener por vecino cuando, a la mañana siguiente, lo descubrí, cautivo entre sus altos muros en que no se abría ninguna ventana y sin más que dos árboles amarillentos que bastaban para dar una dulzura malva al cielo puro. Antes de acostarme, quise salir de mi habitación para explorar todo mi maravilloso dominio. Eché a andar siguiendo una larga galería que me rindió sucesivamente el homenaje de cuanto podía ofrecerme, sin que yo no hubiera tenido sueño. Una butaca en un rincón, una espineta sobre una consola, un cacharro de porcelana azul lleno de cinerarias y, en un cuadro antiguo, el fantasma de una dama de antaño, de cabellos empolvados, trenzados de flores azules y con un ramo de claveles en la mano. Al llegar al final, su pared enteriza, en que ninguna puerta se abría, me dijo ingenuamente, ahora hay que volver atrás, pero, ¿sabes? Atrás es tu casa. Mientras que el muelle tapiz añadía, por no ser menos, que si esta noche no dormía, yo podría perfectamente ir descalzo a él, y las ventanas sin postigos que daban al campo me aseguraban que pasaría la noche en vela y que podría venir a la hora que mejor me pareciese sin temor a despertar a nadie. Y únicamente detrás de una colgadura sorprendí un gabinetito que, detenido por el muro y sin poder escaparse, se había escondido allí, avergonzado, y me miraba, medroso, con su ojo de buey que el claro de luna tornaba azul. Me acosté, pero la presencia del edredón, de las columnillas, de la pequeña chimenea, poniendo mi atención a un nivel a que no estaba en París, impidió que me entregase al ordinario tejemaneje de mis quimeras, y como es este estado particular de la atención el que envuelve al sueño y actúa sobre él, lo modifica, lo pone en un mismo plano, con tal o cual serie de nuestros recuerdos, las imágenes que en esta primera noche llenaron mi sueño fueron tomadas de una memoria por completo distinta de la que mi sueño ponía ordinariamente a contribución. Si hubiera sido tentado, mientras dormía, de dejarme arrastrar de nuevo hacia mi memoria ordinaria, el hecho a que no estaba habituado, la mimosa atención que me veía obligado a prestar a mis posturas cada vez que me movía, hubiesen sido suficientes para rectificar o conservar el nuevo hilo de mis sueños. Ocurre con el sueño, como con la percepción del mundo exterior. Basta una modificación introducida en nuestras costumbres para tornarlo poético. Basta con que al desnudarnos nos hayamos quedado sin querer dormidos sobre nuestro lecho para que las dimensiones del sueño cambien y su belleza sea percibida. Despierta uno, ve que su reloj marca las 4. No son más que las 4 de la mañana, pero creemos que ha transcurrido todo el día, hasta tal punto ese sueño de unos minutos que no habíamos buscado nos ha parecido llovido del cielo, en virtud de algún derecho divino enorme y grávido como el globo de oro de un emperador. A la mañana, fastidiado al pensar que mi abuelo estaba arreglado y que me esperaban para salir a dar una vuelta hacia Mexeglis, me despertó la charanga de un regimiento que todos los días pasó por debajo de mis ventanas, pero dos o tres veces, y lo digo porque no cabe describir bien la vida de los hombres sin hacerla bañarse en el sueño en que se sumerge y que noche tras noche la rodea como una península, está cercada por el mar, el sueño interpuso fue bastante resistente en mí para resistir al choque de la música y no oír nada. Los demás días se dio un instante, pero, aterciopelada todavía de haber dormido, mi conciencia, como esos órganos previamente anestesiados para los cuales una cauterización, que en el primer momento permanece insensible, no es percibida completamente hasta el final,
y como una ligera quemadura, sólo era suavemente afectada por las agudas punzadas de los pífanos que la acariciaban como un vago y fresco gorjeo matinal, y tras esta breve interrupción en que el silencio se había hecho música, tornaba a empezar con mi sueño aún antes de que los dragones hubieran acabado de pasar, hurtándome las últimas ramillas floridas del ramo saltante y sonoro. Y la zona de mi conciencia, que sus tallos habían rozado al brotar, era tan estrecha, tan enmarañada de sueño, que más tarde, cuando Saint-Loup me preguntaba si había oído la música, ya no estaba seguro de que el sonido de la banda no hubiera sido tan imaginario como el que oía durante el día alzarse con el menor rumor sobre las losas de la ciudad. Quizás lo había oído solamente entre sueños, por temor a que me despertase, o, por el contrario, de no despertar y no ver el desfile, porque a menudo me ocurría, cuando me quedaba traspuesto en el momento en que había pensado, lejos de eso, que el ruido me habría despertado, que por espacio de una hora creía estar despierto aún, entre sueños, y me representaba a mí mismo, en tenues sombras sobre la pantalla de mi sueño, los diversos espectáculos que ese sueño me vedaba, pero a los que me hacía la ilusión de asistir. Lo que se hubiera hecho por el día ocurre, en efecto, al llegar el sueño, que sólo en sueño se realiza, es decir, conforme a la curva del adormecimiento, siguiendo otro camino que el que se ha recorrido despierto. La misma historia cambia y tiene otro final. A pesar de todo, el mundo en que se vive durante el sueño es hasta tal punto diferente que aquellos a quienes les cuesta trabajo dormirse tratan ante todo de salir del nuestro. Después de haber removido desesperadamente durante horas enteras con los ojos cerrados pensamientos análogos a los que hubieran tenido con los ojos abiertos, cobran nuevos ánimos si se dan cuenta de que el minuto precedente ha estado por entero preñado de un razonamiento en contradicción formal con las leyes de la lógica y la evidencia del presente. Esta corta ausencia significa que está abierta la puerta por donde podrán acaso evadirse inmediatamente de la percepción de lo real, ir a hacer alto más o menos lejos de él, lo cual les deparará un sueño más o menos bueno, pero ya se ha dado un gran paso cuando se vuelve la espalda a lo real, cuando se llega a los primeros antros donde las autosugestiones preparan como brujas el infernal brebaje de las enfermedades imaginarias o de recrudecimiento de las enfermedades nerviosas y acechan la hora en que las crisis que han vuelto a surgir durante el sueño inconsciente habrán de desencadenarse con la fuerza suficiente para hacerlo cesar. No lejos de ese punto está el jardín reservado, en que crecen como flores desconocidas los sopores, tan diferentes entre sí, sopor del estramoño, del cáñamo índico, de los múltiples extractos del éter, sopor de la belladona, del opio, de la valeriana, flores que permanecen cerradas hasta el día en que el desconocido predestinado venga a tocarlas, hacerlas abrirse y exhalar durante largas horas el aroma de sus sueños particulares, en un ser maravillado y sorprendido. Al fondo del jardín está el convento de abiertas ventanas en que se oye repetir las lecciones aprendidas antes de dormirse y que sólo se sabrán al despertar, mientras que, presagio de éste, hace resonar su tic-tac el despertador interior que nuestra preocupación ha regulado tan bien que cuando nuestra sirvienta venga a decirnos «son las 7», nos encontrará ya despabilados. Pero las oscuras paredes de esta cámara que se abren sobre los sueños, en que trabaja sin cesar el olvido de las penas amorosas, cuya labor prontamente recomenzada es interrumpida a veces y deshecha por una pesadilla llena de reminiscencias, cuelgan, aún después del despertar, los recuerdos de los sueños, pero tan entenebrecidos que a menudo no los percibimos por vez primera, hasta que, en plena siesta, el rayo de una idea similar viene fortuitamente a chocar con ellos, algunos armoniosamente, claro, ya mientras dormíamos, pero que se han tornado tan inidentificables que, como no los hemos reconocido, no podemos hacer más que apresurarnos a devolverlos a la tierra, como a muertos que se han descompuesto demasiado a prisa, o como a objetos tan gravemente deteriorados y próximos al polvo que ni el restaurador más hábil podría devolverles la forma, ni sacar nada de ellos. Cerca de la reja está la cantera
a donde van los sueños profundos, a buscar sustancias que impregnen la cabeza de unturas tan fuertes que para que el durmiente despierte se ve obligada su propia voluntad, incluso en una mañana de oro, a descargar tremendos hachazos, como un joven Sigfredo. Más allá todavía están las pesadillas que, según pretenden estúpidamente los médicos, fatigan más que el insomnio, cuando, por el contrario, permiten al hombre pensante evadirse de la atención. Las pesadillas, con sus álbumes fantasistas en que nuestros parientes muertos acaban de sufrir un grave accidente que no excluye una próxima curación. Mientras tanto, los guardamos en una ratonera en la que son más pequeños que ratones blancos y cubiertos de grandes botones rojos, adornados cada cual con una pluma. Nos dirigen parrafadas ciceronianas. Al lado de este álbum está el disco giratorio del despertar, gracias al cual sufrimos por un instante el fastidio de volver enseguida a una casa destruida desde hace 50 años y cuya imagen, a medida que el sueño se aleja, es borrada por otras muchas antes de que lleguemos a la que sólo se presenta una vez parado el disco y que coincide con la que vamos a ver con los ojos abiertos. Yo, a veces, no había oído nada, yacente en uno de esos sopores en que se cae como en un agujero de que nos sentimos felices de ser extraídos, poco más tarde, grávidos, sobrealimentados, digiriendo todo lo que nos han traído, como las ninfas que alimentaban a Hércules, esas ágiles potencias vegetativas cuya actividad redobla mientras dormimos. Se llama a esto un sueño de plomo. Parece que uno mismo se haya convertido, por espacio de algunos instantes después de haber cesado un sueño así, en un simple monigote de plomo. Ya no somos personas. Entonces, ¿cómo es que al buscar uno su pensamiento, su personalidad, como quien busca un objeto perdido, acaba por recobrar su propio yo antes que otro alguno? ¿Por qué cuando empezamos a pensar de nuevo no es entonces la que encarna en nosotros otra personalidad que la anterior? No se ve qué es lo que dicta la elección y por qué, entre los millones de seres humanos que uno podría ser, va a poner precisamente la mano en aquel que era la víspera. ¿Qué es lo que nos guía cuando verdaderamente ha habido interrupción? Ya haya sido completo el sueño o los sueños enteramente diferentes de nosotros. Ha habido verdaderamente muerte, como cuando el corazón ha cesado de latir y unas tracciones rítmicas de la lengua nos reaniman. La habitación, desde luego, aunque solamente la hayamos visto una vez, despierta recuerdos de que penden otros más antiguos. ¿Dónde dormían en nosotros algunos de los que adquirimos conciencia? La resurrección en el despertar, después de ese benéfico acceso de enajenación mental que es el sueño, debe asemejarse en el fondo a lo que ocurre cuando se vuelve a encontrar un nombre, un verso, un estribillo olvidados, y acaso quepa concebir la resurrección del alma, allende la muerte, como un fenómeno de memoria. Cuando había acabado de dormir, atraído por el cielo soleado, pero detenido por la frialdad de esas postreras mañanas tan luminosas y tan glaciales en que comienza el invierno, para contemplar los árboles en que las hojas ya no están indicadas más que por uno o dos toques de oro o de rosa que parecían haber quedado en el aire, en una trama invisible, alzaba la cabeza y alargaba el cuello mientras mi cuerpo seguía semi-escondido entre los cobertores, como una crisálida en vías de metamorfosis. Era una criatura doble, a cuyas diversas partes no convenía el mismo medio. A mi mirada le bastaba con el color sin calor. Mi pecho, en cambio, se cuidaba del calor y no del color. No me levantaba hasta que el fuego estaba encendido y contemplaba el cuadro tan transparentemente y dulce de la mañana malva y dorada, a la que acababa de añadir artificialmente las partes de calor que le faltaban, atizando mi fuego que ardía y humeaba como una buena pipa, y como hubiera podido hacer ésta, me deparaba un goce a la vez grosero, ya que reposaba en un bienestar material y delicado, porque tras él se fumaba una pura visión. Mi tocador estaba tapizado en un rojo violento, sembrado de flores negras y blancas, a que parece que me hubiera debido costar cierto trabajo acostumbrarme, pero no hicieron más que parecerme nuevas, obligarme a entrar, no en conflicto, sino en contacto con ellas, modificar la alegría y los cantos de mi despertar,
no hicieron más que ponerme a la fuerza en el corazón de una especie de amapola para mirar al mundo que veía por completo diferente que en París, del alegre biombo que era esta casa nueva, distintamente orientada que la de mis padres y a la que afluía un aire puro. Ciertos días me sentía agitado por el deseo de volver a ver a mi abuela o por el temor de que estuviese enferma, o bien era el recuerdo de algún asunto que había dejado en tramitación en París y que no adelantaba. A veces también alguna dificultad en que aún aquí había encontrado modo de meterme. Uno u otro de estos cuidados no me habían dejado dormir y me encontraba sin fuerzas contra mi tristeza que en un momento colmaba para mí toda la existencia. Entonces, desde el hotel, mandaba al cuartel a alguien con 2 palabras para Saint-Loup. Le decía que si le era materialmente posible, sabía que le era muy difícil, fuese tan bueno que se pasase un instante por mi cuarto. Al cabo de una hora llegaba, y al oír sus campanillazos me sentía libre de mis preocupaciones. Sabía que si éstas eran más fuertes que yo, él era más fuerte que ellas, y mi atención se desprendía de ellas y se volvía hacia él, que había de decidir. Acababa de entrar y ya había extendido en torno a mí el aire libre en que desplegaba tanta actividad desde por la mañana, medio vital, muy diferente de mi habitación y al cual me adaptaba inmediatamente con reacciones adecuadas. Espero que no guardará usted rencor porque le haya molestado. Siento no sé qué que me atormenta, ya lo habrá usted adivinado. Nada de eso. He pensado sencillamente que tenía usted ganas de verme y me ha parecido muy amable, encantado de que me haya hecho usted llamar. Pero, ¿qué es? ¿Que no se encuentra usted bien? ¿Qué puedo hacer en su servicio? Escuchaba mis explicaciones, me respondía con precisión, pero aún antes de que hubiese hablado me había hecho semejante así al lado de las ocupaciones importantes que hacían de él un ser tan atrafagado, tan alerta, tan contento, las molestias que momentos antes me impedían estar ni un instante sin sufrir me parecían como a él desdeñables. Era como un hombre que después de llevar varios días sin poder abrir los ojos hace llamar a un médico, el cual con habilidad y con dulzura le separa los párpados, le quita y enseña un grano de arena, el enfermo queda curado y tranquilo. Todos mis trastornos se resolvían en un telegrama que Saint-Loup se encargaba de poner. La vida me parecía tan diferente, tan hermosa. Me sentí inundado de tal exceso de fuerza que quería hacer algo. ¿Qué va usted a hacer ahora? Le decía Saint-Loup. Voy a dejarle a usted porque dentro de 3/4 de hora salimos de marcha y hago falta. Entonces, ¿le ha molestado a usted mucho venir a verme? No, no, no me ha molestado. El capitán ha estado muy amable. Ha dicho que desde el momento en que era cosa de usted debía venir. Pero, en fin, no quiero que parezca que abuso. Pero si ahora yo me levantase pronto y me fuese yo solo al sitio donde van ustedes a hacer maniobras, me interesaría mucho verlas y de paso tal vez pudiese hablar con usted en los descansos. No, se lo aconsejo. Se ha desvelado usted, se ha inquietado por una cosa que, se lo aseguro, carece por completo de trascendencia, pero ahora que ya le ha dejado en paz, dése media vuelta en la almohada y duerma, que será un remedio excelente contra la desmineralización de sus células nerviosas. No se duerma demasiado pronto, porque nuestra condenada música va a pasar por debajo de sus ventanas, pero inmediatamente después me figuro que tendrá usted sosiego y volveremos a vernos esta noche a la hora de cenar. Pero un poco más tarde di en ir con frecuencia a ver cómo hacía la instrucción de campaña el regimiento. Cuando empecé a interesarme por las teorías militares que desarrollaban de sobremesa los amigos de Saint-Loup, y cuando pasó a ser el deseo de mis jornadas ver más de cerca a sus diferentes jefes, como que nace de la música su principal estudio y vive en los conciertos, tiene gusto en frecuentar las cafés en que se mezcla a la vida de los músicos de la orquesta. Para llegar al terreno donde hacían las maniobras tenía que darme grandes caminatas. A la noche, después de la cena, las ganas de dormir hacían que a ratos se me fuese la cabeza como en un vértigo. A la mañana siguiente me daba cuenta de que tampoco había oído la charanga, ni más ni menos que, como en Balbec, a la mañana siguiente de las noches en que Saint-Loup me había llevado a cenar a River Bell, no había oído el concierto de la playa. Y en el momento en que quería levantarme sentía deliciosamente la incapacidad de hacerlo. Me sentía atado a un suelo invisible y profundo por las articulaciones que la fatiga me tornaba sensibles de raicillas musculosas y nutricias.
Me sentía lleno de fuerza. La vida se extendía más larga ante mí. Es que había retrocedido a las dulces fatigas de mi infancia en Combray, a la mañana siguiente de los días en que nos habíamos paseado por la parte de Guermantes. Los poetas pretenden que volvemos a encontrar por un momento lo que en otro tiempo hemos sido, al entrar de nuevo en tal casa, en tal jardín, en que hemos vivido de jóvenes. Son peregrinaciones, esas harto arriesgadas, y al final de las cuales se cosechan tantas decepciones como éxitos, donde más vale encontrar los lugares fijos contemporáneos de diferentes años es en nosotros mismos. Para eso es para lo que hasta cierto punto puede servirnos una gran fatiga que sigue una buena noche, pero éstas, por lo menos, para hacernos bajar a las galerías más subterráneas del sueño, en que ningún reflejo de la vigilia, en que ningún fulgor de memoria alumbra ya el monólogo interior, si es que éste no cesa en un punto, remueven también el suelo y el subsuelo de nuestro cuerpo que nos hacen volver a encontrar allí donde nuestros músculos se hunden y retuercen sus ramificaciones y aspiran la vida nueva, el jardín en que hemos sido niños. No hace falta viajar para volverlo a ver, lo que hay que hacer es descender para encontrarlo de nuevo. Lo que la tierra ha cubierto ya no está sobre ella, sino debajo. No basta con la excursión para visitar la ciudad muerta, son necesarias las excavaciones, pero ya se verá cómo ciertas impresiones fugitivas y fortuitas nos retrotraen mucho mejor aún hacia el pasado, con una precisión más aguda, con un vuelo más ligero, más inmaterial, más vertiginoso, más infalible, más inmortal que esas dislocaciones orgánicas. A veces mi fatiga era mayor aún. Sin poderme acostar, había seguido por espacio de varios días las maniobras. Cómo bendecía entonces la vuelta al hotel. Al meterme en la cama me parecía haber escapado por fin de unos hechiceros, de unos brujos como los que pueblan las novelas dilectas de nuestro siglo XVII. Mi sueño y mi opulenta mañana del día siguiente ya no eran más que un encantador cuento de hadas. Encantador, bienhechor acaso también. Me decía a mí mismo que hay un lugar de asilo contra los peores sufrimientos, que, a falta de otra cosa mejor, puede encontrarse reposo. Estos pensamientos me llevaban muy lejos. Los días en que había descanso y en que Saint-Loup, sin embargo, no podía salir, solía ir yo a verle al cuartel. Estaba lejos, había que salir de la ciudad, dejar atrás el viaducto, a uno y otro lado del cual se me ofrecía una vista inmensa. Una fuerte brisa soplaba casi siempre sobre aquellos elevados parajes y henchía todos los edificios del cuartel que zumbaban incesantemente como entre vientos, mientras que, en tanto se hallaba ocupado en algún servicio, esperaba yo a Roberto ante la puerta de su habitación o en el comedor, charlando con alguno de sus amigos a quienes me había presentado y a los que fui luego a ver algunas veces, incluso cuando sabía que no había de encontrarlo a él. Viendo por la ventana, a 100 metros por debajo de mí, el campo desnudo, pero en el que, acá y allá, nuevas sementeras, a menudo empapadas aún de lluvia e iluminadas por el sol, ponían fajas de un brillo y de una traslúcida limpidez de esmalte. Me ocurría oír hablar de él, y pronto pude darme cuenta de cómo le querían todos y hasta qué punto era popular. Para muchos voluntarios pertenecientes a otros escuadrones, jóvenes burgueses acomodados que sólo veían la alta sociedad aristocrática desde afuera y sin penetrar en la misma, la simpatía que en ellos excitaba lo que sabían del carácter de Saint-Loup se redoblaba con el prestigio que, ante sus ojos, tenía el joven a quien frecuentemente los sábados por la noche, cuando iban a París con licencia, habían visto cenar en el Café de la Paz con el duque de Uzès y el príncipe de Orleans, y por eso, en su rostro agraciado, en su desgarbado modo de andar, de saludar, en el perpetuo brincar de su monóculo, en la fantasía de sus kepis demasiado altos, de sus pantalones de paño demasiado fino y de un rojo demasiado claro, habían introducido la idea de un chic de que aseguraban se hallaba desprovistos los oficiales más elegantes del regimiento, incluso el majestuoso capitán a quien había debido yo el dormir en el cuartel y que parecía en comparación demasiado solemne y casi vulgar. Decía uno que el capitán había comprado un caballo nuevo. Ya puede comprarse todos los caballos que quiera. He encontrado a Saint-Loup el domingo por la mañana en el paseo de las acacias. Monta con otro señorío, respondía otro, y con conocimiento de causa, ya que aquellos jóvenes pertenecían a una clase que, si no trata asiduamente al mismo personal mundano, con
con todo, gracias al dinero y al ocio, no difiere de la aristocracia en la experiencia de todas aquellas elegancias que pueden comprarse. La suya, a lo sumo, tenía en lo concerniente al atuendo, por ejemplo, un viso algo más esmerado, más impecable que la libre y negligente indolencia de Saint-Loup, que tanto agradaba a mi abuela. Para aquellos hijos de grandes banqueros o de agentes de cambio era una pequeña emoción, cuando se sentaban a comer ostras a la salida del teatro, ver en una mesa vecina de la suya al alférez Saint-Loup, y que de ratos hacían el lunes en el cuartel, acabado el permiso, uno que era del escuadrón de Saint-Loup y a quien éste había saludado amabilísimo, otro que no era del mismo escuadrón, pero que estaba seguro de que, a pesar de esto, Saint-Loup le habría reconocido, porque había apuntado en dirección suya 2 o 3 veces su monóculo. Sí, mi hermano le ha visto en La Paz, decía otro, que se había pasado el día en casa de su querida. Es más, parece que llevaba un frac demasiado holgado y que no le sentaba bien. ¿Cómo era el chaleco que llevaba? No llevaba chaleco blanco, sino malva, con algo así como unas palmas. Estupendo. En cuanto a los veteranos, hombres del pueblo que nada sabían del jockey y que incluían sencillamente a Saint-Loup en la categoría de los alférez muy ricos, en la que hacían entrar a todos aquellos que, arruinados o no, llevaban cierto género de vida, tenían un capítulo bastante crecido de rentas o de deudas y eran generosos con los soldados. Si en el porte, en el monóculo, en los pantalones, en los kepis de Saint-Loup no veían nada aristocrático, no les ofrecían, con todo, menos interés y significación. Reconocían en esas particularidades el carácter, el género, que de una vez para siempre habían asignado al más popular de los graduados de regimiento, modales que no se parecían a los de nadie, desdén de lo que pudieran pensar los jefes y que les parecía consecuencia natural de su bondad para con el soldado. El café de la mañana en el dormitorio común o el reposo en los petates a la hora de la siesta parecían mejores cuando algún veterano servía al pelotón, regalón y perezoso, algún sabroso detalle sobre un kepis que tenía Saint-Loup. Es tan alto como mi mochila. Bueno, tú lo que estás es queriendo darnos la castaña. ¿Cómo va a ser tan alto como tu mochila? Interrumpía un joven licenciado en letras que trataba, al emplear este lenguaje, de no parecer un pipiolo, y al atreverse a esta contradicción trataba de hacerse confirmar un hecho que le encantaba. Ah, con que no es tan alto como mi mochila. ¿Habrás ido tú a medirlo? Te digo que el teniente coronel le clavaba unos ojos como si quisiera alargarle un arresto. Y no vayáis a figuraros que Saint-Loup se aturullase. Iba y venía, bajaba la cabeza, volvía a levantarla y a cada paso se plantaba el monóculo. Habrá que ver lo que diga el capitán. Bueno, puede que no diga nada, pero de seguro que no le hará gracia. Y el kepis ese aún no tiene nada de particular. Parece que en su casa de la ciudad tiene más de 30 por el estilo. ¿Cómo lo sabes tú, compadre? ¿Por el magnate de nuestro cabo? Preguntó el joven licenciado con pedantería, haciendo alarde de las nuevas formas gramaticales que hasta hacía poco no había aprendido y con las que se sentía orgulloso de adornar su conversación. Que como lo sé, por su ordenanza, hombre. Ese sí que es un tío que no debe de irle mal. Ya lo creo. Más otra tiene que yo, ya puede decirlo, y encima le da toda su ropa, y de todo. No tenía bastante con lo que le daban en la cantina. Bueno, pues mi Saint-Loup que se presenta y el Furriel que ha tenido que oír lo que venía al caso. Quiero que esté bien alimentado, cueste lo que cueste. Y el veterano compensaba la insignificancia de las palabras con la energía del tono, en una imitación mediocre que alcanzaba el éxito más feliz. Yo, al salir del cuartel, daba una vuelta, luego, esperando el momento en que iba cotidianamente a almorzar con Saint-Loup al hotel en que había tomado pensión él y sus amigos, me dirigía hacia el mío, en cuanto el sol se ponía, con objeto de tener 2 horas para descansar y leer. En la plaza, la atardecía ponía en los tejados de polvorín del castillo nubecillas sonrosadas que hacían juego con el color de los ladrillos, y acababa el enlace suavizado esos ladrillos con un reflejo. A mis nervios afluía tal corriente de vida que ninguno de mis movimientos podía agotarla. Cada uno de mis pasos, después de haber tocado una losa de la plaza,
rebotaba, me parecía como si tuviera en los talones las alas de Mercurio. Una de las fuentes estaba llena de un fulgor rojo, y en la otra el claro de luna ponía ya el agua del color de un ópalo. Entre las dos jugaban unos chiquillos, daban gritos, escribían círculos obedeciendo alguna necesidad de la hora, a la manera de los vencejos o de los murciélagos. Al lado del hotel, los antiguos palacios nacionales y la estufa de naranjos de Luis XVI, en que se encontraban ahora la caja de ahorros y el cuerpo de tropa, estaban iluminados desde dentro por las pálidas y doradas ampollas del gas, encendidos ya, que la luz del día, claro aún, cuadraba bien a aquellas altas y vastas ventanas del siglo XVIII, en las que todavía no se había borrado el último reflejo del poniente, como le hubiera sentado bien a una cabeza avivada con toques de rojo un prendido de concha rubia, y me persuadía a ir en busca de mi refugio y de mi lámpara, que, sola en la fachada del hotel donde yo vivía, luchaba contra el crepúsculo, y por la cual volvía yo a casa antes que fuese completamente de noche. Por gusto, como quien vuelve para la merienda. En mi aposento conservaba la misma plenitud de sensación que había tenido fuera. Abombaba de tal forma la apariencia de superficies que, con tanta frecuencia nos parecen triviales y vacuas, la llama amarilla del fuego, el papel vasto y azul del cielo sobre el cual había esbozado el poniente, como un colegial, los garabatos de un apunte color de rosa, el tapete de extraño dibujo de la mesa redonda, sobre la que me esperaban, con una novela de Bergot, una resma de papel corriente y un tintero, que estas cosas han seguido después, pareciéndome grávidas de todo un modo particular de existencia, que me parece que sabría extraer de ellas si me fuera dado volverlas a encontrar. Pensaba con alegría en el cuartel que acababa de dejar y cuya veleta giraba a todos los vientos, como un buzo al respirar por un tubo que sube hasta salir fuera de la superficie del agua. Era para mí como estar ligado de nuevo a la vida salubre, al aire libre, sentirme como punto de enlace a aquel cuartel, aquel alto observatorio que dominaba la campiña surcada por canales de esmalte verde y bajo cuyos cobertizos y a cuyos edificios contaba yo, gracias a un precioso privilegio que deseaba fuese duradero, con poder ir cuando quisiera, seguro siempre de ser bien recibido. A las 7 me vestí y volví a salir para ir a almorzar con Saint-Loup, en el hotel en que éste se alojaba. Me gustaba ir a pie. La oscuridad era profunda y desde el tercer día empezó a soplar, en cuanto llegaba la noche, un viento glacial que parecía anunciar nieve. Según iba andando, parece que no hubiera debido dejar ni un instante de pensar en la señora de Guermantes. Si había venido la guarnición de Roberto, había sido exclusivamente para tratar de aproximarme más a ella, pero un recuerdo, una pena, son móviles. Hay días en que se van tan lejos que los distinguimos apenas, creemos que han desaparecido, entonces ponemos atención en otras cosas, y las calles de la ciudad todavía no eran para mí, como allí donde tenemos costumbre de vivir, simples medios de ir de un sitio a otro. La vida que hacían los habitantes de aquel mundo desconocido me parecía que había de ser maravillosa, y a menudo me detenían inmóvil, largo rato, en el oscuro, las vidrieras iluminadas de alguna casa, al poner ante mis ojos las escenas verídicas y misteriosas de existencias en que yo no penetraba. Aquí el genio del fuego me mostraba en un cuadro empurpurado la tienda de un vendedor de castañas en que dos suboficiales, con los cintos en unas sillas, jugaban a las cartas sin sospechar que un mago les hacía surgir de la noche, como en una aparición de teatro, y los evocaba tales como efectivamente eran en aquel mismo minuto ante los ojos de un transeúnte que se había detenido y a quien mal podían ver ellos. En un baratillo, una vela medio consumida, al proyectar su rojo fulgor sobre un grabado, lo transformaba en una sanguina, mientras que, al luchar contra la sombra, la claridad de la lámpara grande atesaba un trozo de cuero, nielaba un puñado de lentejuelas chispeantes, depositaba sobre unos cuadros que no pasaban de ser malas copias un dorado precioso como la pátina del pasado o el barniz del maestro, y hacía, en fin, de aquel cuchitril en que no había más que cosas falsas y mamarrachos un inestimable Rembrandt. A veces alzaba yo los ojos hasta algún vasto piso antiguo, cuyas contraventanas no estaban cerradas y en que unos hombres y mujeres anfibios, readaptándose de todas las tardes a vivir en otro elemento que por el día
nadaban lentamente en el craso licor que, a la caída de la noche, surge incesantemente del depósito de las lámparas para llenar las habitaciones hasta el borde de sus tabiques de piedra y de vidrio, y en cuyo seno esos hombres y mujeres propagaban al cambiar de lugar sus cuerpos remolinos suntuosos y dorados. Seguía mi camino y a menudo en la negra calleja que pasa por delante de la catedral, como en otro tiempo en el camino de Meseglís, la fuerza de mi deseo me detenía. Me parecía que iba a surgir una mujer para satisfacerlo. Si en la oscuridad sentía de repente pasar unas faldas, la violencia misma del goce que experimentaba me impedía creer que aquel roce fuese fortuito y trataba de aprisionar entre mis brazos a una transeúnte aterrorizada. Aquella calleja gótica tenía para mí algo tan real que si en ella hubiese podido coger y poseer a una mujer me hubiera sido imposible dejar de creer que era el antiguo goce lo que iba a unirnos, aunque esa mujer hubiera sido una simple buscona, o a la cual, empero, hubiese prestado su misterio del invierno, la añoranza, la oscuridad y la edad media. Pensaba yo en el porvenir. Tratar de olvidar a la señora de Guermantes me parecía espantoso, pero sensato, y por primera vez posible, fácil, acaso. En la calma absoluta de aquel barrio oía delante de mí palabras y risas que sin duda procedían de paseantes medio avinados que volvían a sus casas. Me detuve para verlos, miré hacia la parte en que había oído el barullo, pero me veía obligado a esperar largo rato, ya que el silencio circundante era tan profundo que había dejado pasar con una nitidez y una fuerza extrema rumores todavía lejanos. Por fin, los paseantes llegaban, no por delante de mí, como me había figurado, sino muy lejos, a mi espalda. Fuese que los cruces de calles, la interposición de las casas, hubiera causado por refracción este error de acústica, o que sea muy difícil situar un sonido cuyo lugar no nos es conocido, me había equivocado, así en la distancia como en la dirección. El viento arreciaba, venía erizando y granado de una proximidad de nieve. Yo llegaba a la calle mayor y subía al diminuto tranvía desde cuya plataforma un oficial, que parecía no verlos, respondía a los saludos de los soldados abobados que pasaban por la acera con la cara pintarrajeada por el frío, y esa cara hacía pensar, en esta ciudad a la que el brusco salto del otoño a este comienzo de invierno parecía haber arrastrado más hacia el norte, en la rubicunda faz que Bruegel da a sus campesinos alegres, dragones y helados. Y precisamente en el hotel en que yo estaba citado con Saint-Luc y con sus amigos, y al que las fiestas que empezaban atraían mucha gente de las cercanías y extranjeros, mientras yo atravesaba directamente el patio que daba a unas cocinas al rojo en que giraban los pollos espetados en asadones, en que se asaban cerdos sobre parrillas, en que langostas vivas aún eran arrojadas al que el fondista llamaba el fuego eterno. Había una afluencia digna de un empadronamiento a las puertas de Belén, como los que pintaban los viejos maestros flamencos, de gente que llegaba y se apiñaba en los patios, preguntando al patrón o a alguno de sus ayudantes, que les indicaba de preferencia un alojamiento en la ciudad cuando no le parecían de bastante buena pinta, si podrían ser servidos y alojados, mientras un muchacho pasaba llevando cogida del pescuezo un ave que se debatía. Y en el vasto comedor que atravesé el primer día, antes de llegar a la reducida habitación en que me esperaba mi amigo, también hacía pensar en una comida del Evangelio, figurada con la ingenuidad del tiempo antiguo y la exageración de Flandes. El número de pescados, de pollos cebados, de gallos silvestres, de chochas, de pichones, que llegaban emperifollados y humeando, traídos por mozos jadeantes que se deslizaban por el suelo encerado para ir más a prisa y los depositaban en la inmensa consola en que eran trinchados inmediatamente, pero en la que muchos almuerzos tocaban a su fin cuando yo llegaba, se amontonaban sin utilizar, como si su profusión y las precipitaciones de quienes los traían respondiesen mucho más que a los pedidos de los comensales, al respeto al texto sagrado, escrupulosamente seguido en lo que se refería a la letra, pero ingenuamente ilustrado con detalles tomados de la vida local, y al cuidado estético y religioso de mostrar a los ojos la magnificencia de la fiesta mediante la profusión de las vituallas y la solicitud de los sirvientes. Uno de estos, al final de la sala, soñaba inmóvil al lado de un aparador, y para preguntar a éste
único que parecía suficientemente sereno para responderme en qué habitación habían dispuesto nuestra mesa, avanzando por entre los infiernillos encendidos aquí y allá para impedir que se enfriasen los platos de los retrasados, lo que no impedía que los postres en el centro de la sala estuvieran sostenidos por la mano de un enorme muñeco a que servían de soporte. A veces las alas de un pato de cristal, a lo que parecía en realidad de hielo labrado, todos los días con un hierro rojo por un cocinero escultor en un gusto de pura cepa flamenca. Me fui derecho, con riesgo de ser derribado por los demás, hacia aquel servidor en quien creí reconocer a un personaje que es tradicional en estos temas sagrados y cuyo semblante estupefacto, ingenuo y mal dibujado, cuya expresión soñadora, presiente ya el milagro de una presencia divina que los demás no han sospechado aún, reproducía escrupulosamente. Añadamos que, en atención sin duda a las fiestas próximas, se agregó a esta figuración un suplemento celeste reclutado por entero entre un personal de querubines y serafines, un juvenil ángel músico de rubios cabellos que encuadraban un rostro de 14 años, no tenía, a decir verdad, instrumento alguno, sino que soñaba ante un gongo o un rimero de platos, mientras que otros ángeles menos infantiles se azacaneaban por los desmesurados ámbitos de la sala, agitando en ellos el aire con la incesante ráfaga de las servilletas que bajaban a lo largo de su cuerpo en forma de alas de primitivos de puntas agudas, huyendo de estas regiones mal definidas, veladas por una cortina de palmas, por donde los celestes servidores parecía de lejos que viniesen del empirio, me abrí camino hasta la salita en que estaba la mesa de Saint Luc. En ella encontré a algunos de sus amigos que almorzaban siempre con él, nobles, salvo uno o dos plebeyos en quienes los nobles, sin embargo, desde el colegio habían venteado amigos y a los que se habían unido gustosos, probando así que no eran, en principio, hostiles a los burgueses, aun cuando fueran republicanos, con tal que tuviesen las manos limpias y fuesen a misa. Desde el primer momento, antes de sentarnos a la mesa, me llevé a Saint Loup a un rincón del comedor y delante de todos los demás, que sin embargo no nos oían, le dije: Roberto, el momento y el sitio están mal escogidos para decirle a usted una cosa, pero va a ser solamente un segundo. Siempre me olvido de preguntárselo en el cuartel. ¿No es de la señora de Guermantes la fotografía que tiene usted encima de la mesa? Claro que sí, es tía mía. Pues es verdad, estoy tonto, sí lo sabía, por Dios, no había pensado nunca en ello. Sus amigos de usted deben de estar impacientes. Hablemos a prisa, que nos miran, o ya hablaremos de ello otra vez. No tiene ninguna importancia. Nada de eso, siga usted. No tienen cosa mejor que hacer que esperar. De ningún modo, me importa mostrarme cortés con ellos, son tan amables. Por lo demás, ya le digo que no es cosa que me interese demasiado. ¿Conoce usted a la gran Oriana? Este gran Oriana, como hubiera podido decir la buena de Oriana, no quería decir que Saint-Luc considerase a la señora de Guermantes como particularmente buena. En este caso, buena, excelente, grande, son simples refuerzos del esa, que designa a una persona a quien ambos interlocutores conocen y de la cual no acabamos de saber qué decir, a quien no es de nuestra intimidad. Buena sirve como de entremés y permite esperar un instante a que se haya encontrado él. ¿La ve usted a menudo? O hace varios meses que no la he visto, o la veré el martes, o ya no debe de ser ninguna niña. No puedo decirle qué alegrón me da que sea su fotografía, porque ahora vivimos en su misma casa y me han contado de ella cosas inauditas, me hubiera visto perplejo para decir cuáles, que hacen que me interese mucho desde un punto de vista literario. ¿Comprende usted? Desde un punto de vista, ¿cómo diría yo? Balsaciano. Usted, que es tan inteligente, lo comprenderá con media palabra, pero acabemos pronto. ¿Qué estarán pensando de mi educación sus amigos? ¿Qué han de pensar? Les he dicho que es usted sublime y están mucho más intimidados que usted. Es usted demasiado amable, pero ahora que caigo en ello, la señora de Guermantes no supone que yo le conozco a usted, ¿verdad? No lo sé, no he vuelto a verla desde el verano pasado, porque desde su regreso no me han concedido ningún permiso. Es que, verá usted, me han asegurado que me cree rematadamente idiota. Eso no lo creo. Oriana no es un águila, pero así y todo no es ninguna estúpida. Ya sabe usted que no me hace ninguna gracia en general que publique usted los buenos sentimientos que respecto de mí le animan, porque carezco de amor propio. Así,
Siento que haya dicho usted cosas amables a cuenta mía a sus amigos, a cuyo lado vamos a volver dentro de 2 segundos, pero por lo que toca a la señora de Guermantes, si pudiera usted hacerle saber, aunque fuera con un poco de exageración, lo que piensa usted de mí, me causaría un gran placer. Lo haré con muchísimo gusto, si no es más que eso lo que tiene usted que pedirme. La cosa no es muy difícil, pero ¿qué importancia puede tener lo que ella pueda pensar de usted? Supongo que a usted le traerá sin cuidado. De todas formas, si no es más que eso, podemos hablar de ello delante de todo el mundo, porque temo que se fatigue usted hablando de pie y de una manera tan incómoda cuando tantas ocasiones tenemos de estar juntos. Era precisamente esa incomodidad lo que me había dado ánimos para hablar a Roberto. La presencia de los demás era para mí un pretexto que me autorizaba a dar a mis frases un sesgo corto y desilvanado, a favor del cual podía disimular más fácilmente la mentira en que incurría al decir a mi amigo que había olvidado su parentesco con la duquesa, y para no dejarle tiempo que me hiciese preguntas sobre los motivos que tenía para desear que la señora de Guermantes supiera que yo era amigo suyo, inteligente, etc., preguntas que me hubieran desconcertado tanto más cuanto que no hubiera podido responder a ellas. Me extraña, Roberto, que siendo usted como es tan inteligente no comprenda que no debemos discutir lo que proporciona un placer a nuestros amigos, sino hacerlo. Yo, si usted me pidiera algo, y es más, tendría un verdadero gusto en que me pidiera usted alguna cosa, le aseguro que no le pediría explicaciones, pues más allá de lo que deseo, no tengo ningún empeño en conocer a la señora de Guermantes, pero aunque no fuese más que por probarle, debería haberle dicho que deseaba almorzar en casa de la señora de Guermantes y estoy seguro de que usted no lo hubiera hecho. No solo lo hubiera hecho, sino que lo haré. ¿Cuándo? En cuanto vuelva a París, de aquí a 3 semanas, sin duda. Ya lo veremos. Aparte de que no querrá ella, no puedo decirle a usted cuánto se lo agradezco. Pero si no vale la pena. No me diga usted eso, es absurdo porque ahora veo qué amigo es usted para mí, sea o no importante lo que pido, desagradable o no, que en realidad tenga valor para mí o que sea tan solo por ponerle a usted a prueba, importa poco. Usted me dice que lo hará y me demuestra con ello la delicadeza de su inteligencia y de su corazón. Un amigo estúpido hubiera discutido. Eso era justamente lo que acababa de hacer él, pero tal vez quisiera yo casarle por el lado del amor propio, quizás también fuese sincero, pareciéndome que la única piedra de toque del mérito era la utilidad de que podía hacerme la gente con respecto a la única cosa que apareciese como importante, y que era mi amor. Después añadí, fuese por duplicidad, fuese por una auténtica crecida de ternura producida por el agradecimiento, por el interés y por cuanto de los rasgos de la señora de Guermantes había puesto en su sobrino Roberto la naturaleza. Pero tenemos que volver al lado de los demás y aún no le he pedido a usted más que una de las dos cosas, la menos importante, la otra lo es más para mí, pero temo que me la niegue usted. ¿Le molestaría que nos tuteásemos? ¿Molestarme? Por Dios, alegría, lágrimas de alegría, felicidad insólita. Si viera usted cómo se lo agradezco. Te lo agradezco. Bueno, cuando usted haya empezado, es para mí un goce tan grande que, si le parece, puede usted no hacer nada en lo que se refiere a la señora de Guermantes. Con el tuteo me basta. Se harán las dos cosas. Ah, Roberto, oiga usted, volví a decir a Saint-Luc durante la comida. Ah, es tan cómica esta conversación a retazos. Y por otra parte, no sé por qué. ¿Sabe usted la señora de que acabo de hablarle? Sí, ya sabe usted a qué me refiero. Pero bueno, me está usted tomando por un cretino de ballet, por un retrasado. ¿No querría usted darme su fotografía? Pensaba pedirle solamente que me la prestase, pero en el momento de hablar me sentí acometido de timidez, encontré indiscreta mi petición y por no dejarlo ver la formulé más brutalmente, la abulté todavía más, como si hubiera sido absolutamente natural. No, antes tendría que pedirle permiso a ella, me respondió. Inmediatamente se sonrojó. Comprendí que le quedaba un pensamiento oculto, que me atribuía a mí otro, que sólo a medias serviría a mi amor bajo la reserva de ciertos principios de moralidad y le aborrecí. Y sin embargo, me sentía cómoda al ver cuán diferente se mostraba Saint-Luc para conmigo desde el momento en que ya no estaba a solas con él y que sus amigos hacían de terceros. Su mayor amabilidad me hubiera dejado indiferente si hubiese creído que fuera afectada,
pero la sentía involuntaria y hecha solamente de todo lo que debía decir acerca de mí cuando yo estaba ausente y que callaba cuando me encontraba a solas con él. En nuestros coloquios íntimos sospechaba yo, desde luego, el placer que encontraba él en charlar conmigo, pero ese placer seguía siendo casi siempre inesperado. Ahora, ante las mismas frases mías que de ordinario saboreaba sin percatarse de ello, espiaba con el rabillo del ojo si producían en sus amigos el efecto con que había contado él y que debía responder a lo que él les había anunciado. La madre de una debutante no tiene más pendiente su atención del papel de su hija y de la actitud del público. Si yo había dicho alguna frase ante la cual, a solas conmigo, hubiera sonreído simplemente, temía que no lo hubiesen comprendido los demás. Me decía, ¿cómo, cómo? Para hacérmela repetir con objeto de hacer que prestasen atención y enseguida, volviéndose hacia los demás y convirtiéndose sin querer, al mirarlos con expresión risueña, en el entrenador de su risa, me presentaba por vez primera la idea que tenía de mí y que a menudo debía de haberles expresado, de suerte que yo me percibía súbitamente a mí mismo desde fuera, como quien lee su propio nombre en el periódico o se ve en un espejo. Una de esas noches me ocurrió que quise contar una historia bastante cómica a propósito de la señora de Blandais, pero me detuve inmediatamente recordando que Saint-Loup conocía ya la anécdota y que, al querer decírsela al día siguiente de mi llegada, me había atajado diciéndome, ya me la ha contado usted en Balbec. Así es que me quedé estupefacto cuando vi que Saint-Loup me exhortaba a que continuase, asegurándome que no conocía aquella historia y que le divertiría mucho. Le dije, no se acuerda usted en este momento, pero la reconoceré enseguida. No, te juro que te engañas, no me la has contado nunca. Anda. Y en lo que duró la historia, clavaba febrilmente sus miradas, encantado tan pronto en mí como en sus compañeros. Solo cuando hube acabado, entre las risas de todos, comprendí que Saint-Loup había pensado que la historia daría una elevada idea de mi ingenio a sus camaradas y que por eso había fingido no conocerla. Así es la amistad. A la tercera noche, uno de sus amigos con quien no había tenido ocasión de hablar las dos primeras veces, habló largamente conmigo y le oí decir a media voz a Saint-Loup el gusto que le daba nuestra charla, y, en efecto, pasamos juntos casi toda la velada hablando ante nuestros vasos de Sauternes, que no vaciábamos, separados, protegidos de los demás por los velos magníficos de una de esas simpatías entre hombres que, cuando no tienen por base un atractivo físico, son las únicas que sean completamente misteriosas. Así, dotado de esa naturaleza enigmática, me había parecido en Balbec el sentimiento que Saint-Loup experimentaba respecto de mí, sentimiento que no se confundía con el interés de nuestras conversaciones, desligado de todo vínculo material, invisible, intangible, y cuya presencia empero sentía en sí como una especie de flogístico de gas, suficiente para hablar de ello riéndose. Y tal vez había algo más sorprendente aún en esta simpatía nacida aquí en una sola velada, como una flor que se hubiera abierto en unos minutos al calor de esta reducida habitación. No pude menos de preguntarle a Saint-Loup, a tiempo que estaba hablándome de Balbec, si era cosa verdaderamente decidida que se casaba con la señorita de Ambresac. Me declaró que no solo no era cosa decidida, sino que nunca se había tratado de ello, que jamás había visto a tal señorita, que no sabía quién era. Si yo hubiese visto en aquel momento alguna de las personas de la buena sociedad que habían anunciado esa boda, me hubiesen dado parte de la señorita de Ambresac con otro que no fuera Saint-Loup, y de la de Saint-Loup con una señorita diferente a la de Ambresac. Yo les hubiera dejado sobremanera estupefactas al recordarles sus predicciones contrarias y tan recientes aún, para que este pequeño juego pueda continuar y multiplicar las noticias falsas, acumulando sucesivamente el mayor número de ellas. La naturaleza ha dotado a ese género de jugadores de una memoria tanto más exigua cuanto mayor es su credulidad. Saint-Loup me había hablado de otro de sus camaradas que también se encontraban allí, con el cual se entendía particularmente bien, ya que ambos eran en aquel medio los dos únicos partidarios de la revisión del proceso Dreyfus. Ah, lo que es ese no es como Saint-Loup, es un energúmeno, me dijo mi nuevo amigo, ni siquiera va de buena fe. Al principio decía, no hay más que esperar, tendremos un hombre a quien conozco bien, agudo y bueno, el general Boisdeffré. A cierra-ojos podremos admitir su parecer. Pero cuando supo que Boisdeffré proclamaba la culpabilidad de Dreyfus, ya no valía nada Boisdeffré.
El clericalismo, los prejuicios del Estado Mayor le impedían juzgar sinceramente, aun cuando nadie sea o fuese por lo menos tan clerical como nuestro amigo antes de su Dreyfus. Entonces nos dijo que de todas maneras se sabría la verdad, porque el asunto iba a ir a manos de Saussure y que este, soldado republicano, nuestro amigo pertenece a una familia ultramonárquica, era un hombre de bronce, una conciencia inflexible, pero cuando Saussure ha proclamado la inocencia de Esterhazy, nuestro amigo encontró nuevas explicaciones de ese veredicto desfavorables, no para Dreyfus, sino para el general Saussure. Lo que cegaba a Saussure era el espíritu militarista, y observe usted que nuestro amigo es tan militarista como clerical, o por lo menos lo era, porque ya no sé qué pensar de él. Su familia está desolada de verle dominado por estas ideas. Mire usted, dije, volviéndome a medias hacia Saint-Loup, porque no pareciese que me aislaba, al mismo tiempo que me volvía a su compañero para hacerle participar de la conversación, es que la influencia que se atribuye al ambiente es particularmente cierta en lo que se refiere al ambiente intelectual. Cada uno es el hombre de su idea. Hay muchas menos ideas que hombres, y así todos los hombres aferrados a la misma idea se parecen. Como una idea no tiene nada de material, los hombres que solo materialmente están en torno al hombre de una idea no modifican a ésta ni poco ni mucho. Saint-Loup no se contentó con esta comparación. En un delirio de alegría que sin duda redoblaba a la que sentía al hacerme brillar ante sus amigos con extremada volubilidad, me repetía, balmoteándome como a un caballo que ha llegado el primero a la meta: ¿Sabes que eres el hombre más inteligente que conozco? Se corrigió y añadió: tú y Elzir. No te molesta, ¿verdad? Comprendes, es un escrúpulo. Comparación. Te lo digo como pudiera decirse a Balzac. Es usted el novelista más grande del siglo, con Stendhal. Exceso de escrúpulos. ¿Comprendes? En el fondo, una admiración inmensa, ¿no? No le regateas méritos a Stendhal, ¿verdad? Añadía con ingenua confianza en mi juicio, confianza que traducía en una encantadora interrogación sonriente, casi infantil, de sus ojos verdes. Bueno, veo que eres de mi opinión. Bloch detesta a Stendhal. En él me parece estúpido. De todas maneras, la cartuja es enorme, ¿no? Me alegra que seas de mi parecer. ¿Qué es lo que más te gusta de la cartuja? Contesta. Me decía con juvenil impetuosidad, y su fuerza física amenazadora daba casi algo espantoso a su pregunta. ¿Mosca? ¿Fabricio? Yo respondía tímidamente que Mosca tenía algo del señor de Norpois, afirmación que desencadenaba una tempestad de risa en el joven Sigfredo Saint-Loup. No había acabado de añadir: pero Mosca es mucho más inteligente, menos pedantesco, cuando oía a Roberto gritar ¡bravo!, aplaudiendo, realmente, riendo hasta ahogarse y gritando ¡exacto, excelente, eres único! En este momento me interrumpió Saint-Loup, porque uno de los dos militares jóvenes acababa, sonriendo, de señalarme, diciéndole: Duroc, es Duroc, calcado. Yo no sabía qué quería decir eso, pero sentía que la expresión del rostro intimidado era más que benévola. Cuando yo hablaba, hasta la aprobación de los demás le parecía a Saint-Loup excesiva y exigía silencio, y como un director de orquesta que interrumpe a sus músicos dando un golpe con la batuta porque alguien ha hecho ruido, riñó el perturbador. Y Berge dijo: debe usted callar cuando está hablando a alguien. Ya dirá usted luego lo que tenga que decir. Vamos, sigue usted, me dijo. Respiré, porque temía que me hiciese volver a empezar, y como una idea empecé. Es algo que no puede participar de los intereses humanos, ni podría gozar de sus beneficios. Los hombres de una idea no son influidos por el interés. Me parece que ha dicho algo, chicos, exclamó, después que yo hube acabado de hablar, Saint-Loup, que me había seguido con los ojos con la misma solicitud ansiosa que si hubiera estado andando por la cuerda floja. ¿Qué es lo que quería usted decir, Hilberger? Decía que el señor me recordaba al comandante Duroc. Me parecía estar oyéndole.